Hola, me llamo Anna Yats y soy profesora del área contable y fiscal del Centro de Estudios Financieros. En esta sesión veremos las novedades en relación con los activos intangibles. Empezaremos por el tema relacionado con la libertad de amortización en relación con el I+D. En primer lugar, veremos un ejemplo que tiene que ver con los activos afectos exclusivamente al departamento I+D, que la ley regula en el artículo 12, apartado 3, letra B. Es decir, cuando compramos un bien del inmovilizado que lo afectamos exclusivo al departamento I+D, la ley nos autoriza deducir el gasto fiscal como queramos. Hay libertad total, excepto en el tema de inmuebles, que lo imputaríamos linealmente en 10 años. Aquí tenemos que yo he comprado durante el año 2015 desde un escáner, mobiliario, ordenadores. Os doy el coste de cada tipo de activo y la vida útil. La idea es la siguiente: el contable lo tendría dado de alta en el grupo 2 y haría la amortización normal de ese activo. Pues lo dividía por la vida útil, que establece la memoria, y graba a nivel de resultado contable esa amortización. Fiscalmente, aquí opta por deducirse el 100% en el primer año de la entrada en funcionamiento de ese activo. Por tanto, restaríamos la totalidad de la inversión. Eso haría que el primer año tuviéramos ajustes con signo negativo, es decir, tributaríamos menos, diferimos el pago del impuesto, pero a partir del siguiente año ese negativo pasaría a ser positivo. Por tanto, tenemos libertad total de amortización para activos afectos al departamento I+D. Lo mismo ocurre cuando la empresa decide activar los costes del proyecto de I+D, sea desarrollo, sea investigación. Si se cumplen esos requisitos, la norma contable permite su activación. Pues aunque yo lo tenga como activo intangible en la cuenta 200 o 201, fiscalmente el 12.3 en el apartado C me autoriza aplicar libertad total de amortización. Lo que ocurre, como aquí tengo ejemplo, que si es desarrollo, esa libertad no se puede aplicar hasta que el bien no contribuya a aportar ingresos, es decir, no entre en funcionamiento. Tenemos aquí que yo lanzo un producto nuevo en el ejercicio 2015 y la etapa de desarrollo había sido en los años 2013 y 2014. Contablemente, las facturas de esos años, lo que hicimos es obligatorio subirlo en contabilidad como activo intangible, es decir, lo tenemos en la cuenta 201. Eso hace que no afecte ni al beneficio contable del 2013 y el 14. Y tampoco puedo aplicar libertad de amortización porque todavía no ha entrado en funcionamiento. El informe, el desarrollo está documentado o con informe motivado del CEDETI, con lo cual lo valida como desarrollo para aplicar tanto la libertad de amortización como las deducciones. Tenemos contablemente, una vez entre en funcionamiento, el contable decide la inversión total, que es el coste de 250.000 euros, dividirla linealmente en 5 años, que sean 50.000 cada año. En cambio, fiscalmente podría descontarlo incluso todo el mismo año 2015. Lo que ocurre que por un tema de cuota o por un tema de límite decide aplicarlo en 2 años. Pues tiene libertad para decidir en qué número de años fiscalmente imputa la inversión a partir del año 2015. Tendríamos ajustes negativos al principio, como hemos dicho antes, que luego revertirían a positivo. Por tanto, es un diferimiento en el pago del impuesto. Otra novedad con la nueva ley es que el artículo 12.2 aclara que para los activos intangibles con una vida finita o definida ya no habrá un plazo máximo de deducción o un límite, sino que de alguna forma el gasto deducible irá en función de lo que sería la vida útil del activo. Por ejemplo, si tengo una concesión administrativa que he pagado $500.000 de euros y es por un periodo de 10 años, la amortizaremos en 10 años. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta la vida de la concesión, del diseño industrial, o bien, por ejemplo, como aquí os he puesto, en un traspaso, lo que nos queda de duración de contrato. Si yo aquí pago un traspaso de 60.000 euros, lo pago en el mes de octubre, y me queda un contrato de arrendamiento de 15 años. Por lo tanto, lo que haremos es contable fiscalmente, lo pagado por el traspaso lo dividimos en 15 años, aquí le aplico de octubre a diciembre y por lo tanto mi gasto contable y fiscal es de 1.000 euros, es decir, no habría ajuste fiscal. En cambio, donde sí habrá ajuste fiscal va a ser tanto en el fondo de comercio, que contablemente no hay amortizaciones, pero fiscalmente hay deducción del gasto,
y en los activos de vida indefinida, por el mismo tema, porque aunque contablemente no hay amortizaciones, Hacienda admite la deducción del gasto. Lo que ocurre con la nueva ley, hay cambios. Lo regula el artículo 13, apartado 3 de la ley nueva. En primer lugar, el cambio que se produce es que ya no hace falta, es decir, ya no está prohibido para aplicar la deducción fiscal el que se compre el fondo de comercio o el activo intangible de vida indefinida fuera del grupo. Es decir, si yo compro una cartera de clientes a una compañía de grupo, podré aplicar igualmente la deducción fiscal. También es importante en el tema del fondo de comercio que ya no lo condiciona a la dotación de reserva indisponible la deducción del gasto. En cuanto al porcentaje de deducción, en la nueva ley regula un 5% para ambos, tanto para el fondo de comercio como para los activos de vida indefinida. Los activos de vida indefinida como concepto implicaría que normalmente son activos que no pierden valor, pero soy incapaz de acotar en qué número de años me pueden aportar ingresos. Un listado de clientes, una marca, activos que van proyectándose de forma continuada y de alguna manera no pierden valor. Pues lo que estaba diciendo antes, la deducción fiscal de dichos activos no está condicionada a la imputación tampoco como gasto contable. Lo que cambia con la nueva ley es que los deterioros que se hagan en contabilidad fiscalmente no van a ser deducibles a partir del 1 de enero del 2015. Esos cambios que hace la nueva ley, como dice la disposición transitoria 35, no se pueden aplicar a los contratos que teníamos o las compras de activos intangibles se habían hecho anteriores a 1 de enero del 2015. Es decir, a esto se aplica la normativa anterior, por lo tanto, si yo compré una cartera de clientes en el año 2013 a una compañía de grupo, no existe deducción fiscal aunque estemos en el 2016 o 2017. Otra cuestión importante es que para el año 2015 todavía se mantiene la medida temporal de que la deducción para el fondo de comercio es el 1% y lo que sería para los activos de vida indefinida es un 2%, que se viene aplicando desde el 2012 hasta el 2015. Lo reconoce la disposición transitoria 34 en estas letras de aquí, que se continúan aplicando las medidas temporales. Vamos a verlo ahora con ejemplos. En primer lugar, yo compré una empresa y pagué de más a los socios de esa empresa un fondo de comercio de 120.000 euros. La fecha de la adquisición del negocio fue a principios del 2009. Y aquí os cuento que en el año 2012 el contable hizo un deterioro que en el fondo de comercio es irreversible de 40.000 euros. Vamos a ver cómo afecta todo ello a nivel fiscal. En primer lugar, del año 2009 al año 2011, el contable no contabiliza nada. Y fiscalmente, ¿cuál es el porcentaje deducible? Hasta el año 2011, el tanto por ciento que admitía norma fiscal era el 5%. Pues 120.000 euros, si le calculo el 5%, son los 6.000 que figuran, que como no estaban contabilizados, iban vía ajuste negativo y diferencia temporaria. ¿Qué ocurre en el año 2012? Que si el contable hacía deterioro, como es la normativa antigua, y se aplicaba tal como decía la norma contable los cálculos, fiscalmente lo admitía como pérdida. Y en vez de aplicar el 5% o aplicar el 1% que había sido el año 2012, se le admitía los 40.000 euros, lo que ocurre que se le descontaba lo que ya se había deducido anteriormente, que eran 18. Pues aquí os he puesto 22. Hablando claro, revertía lo que había dejado de tributar anteriormente. Pero en cambio se le admitía en lugar de los 6.000 que tenía, que habrían sido en el 1% 1.200 euros, se le admitían 22.000 euros de gasto deducible. Y eso hacía que a partir de ese momento para Hacienda y para la contabilidad ese fondo de comercio queda valorado por 80.000 euros. Por eso aquí en el año 2013-14 estoy aplicando 800 euros, pues es el 1% sobre 80.000. Igual ocurre en el año 2015, que también sería todavía el 1% de 80.000 euros. Y la idea sería en el 2016 pasaría a aplicar lo del 5% de 80.000 euros. La idea importante aquí en este ejemplo es que el deterioro contable de 40.000 euros del fondo de comercio, al ser irreversible, aunque cambie la normativa y diga que no son deducibles los deterioros del fondo de comercio, va a ser lo que se apliquen a partir de enero del 2015.
los anteriores no revierten, pues contablemente se anula la cuenta principal. Al no ser reversibles, no van a dar la vuelta y por lo tanto no habrá que tributar lo que se dedució anteriormente. Vamos a verlo para compararlo con lo que pasaría con la nueva ley. Aquí compro una marca y la compro a una compañía de grupo. Pues primera novedad, que aunque sea una empleada de grupo, me puedo aplicar igualmente la deducción fiscal que tiene que ver con activos intangibles de vida indefinida. Tendríamos que la idea es la siguiente. En el año 2015, ¿cuál sería el porcentaje de deducción? Tendríamos que actualmente se aplicaría un 2%. Claro, un 2% de 200.000 euros serían 4.000 euros. Pero como la adquirió la marca el 9 de julio, la deducción fiscal sería de la mitad. Lo que implicaría que en definitiva estamos haciendo un ajuste negativo de 2.000 euros. ¿Qué pasa en el año 2016? Que pasa a aplicarse ya el 5% de 200.000 euros. Como contablemente no hago amortización porque no puedo acotar años y no hay deterioros, resto también 10.000 euros, que irían como diferencia temporaria e irían aumentando el pasivo fiscal. La novedad sería esta. El contable en el año 2017, al hacer el test de deterioro, ve que hay una parte que es difícil recuperarla en este momento, son 50.000 euros, y hace un deterioro reversible por ese importe. Dota 69 contra 29 por 50.000 euros. Eso que está restando al beneficio contable, como ya aplicamos la nueva ley, evidentemente Hacienda no lo va a admitir. Para ella es como si no existiera. Continúa admitiendo de la inversión inicial el 5%, pues 10.000 euros. Luego, para no liarla, lo que yo recomiendo aquí es que en vez de compensar parte del pasivo fiscal, lo que hagamos es que eliminemos la contabilidad como diferencia permanente. Es decir, que hagamos un doble ajuste. Un positivo por 50.000 que sería permanente y continuaría teniendo un ajuste negativo que sería en definitiva los 10.000 que incrementarían la diferencia temporaria. De esta forma mantendríamos en el pasivo fiscal lo que Hacienda nos admite hasta el momento que se venda la marca, que luego revertiría. ¿Veis? Y de esa forma cuando el contable revierta el deterioro que haya hecho en el 2017, como ocurre aquí en el 2018, que recupera una parte, la idea ¿cuál sería? No habría que ver qué activo deducible anulamos, sino machaco otra vez el ingreso contable como diferencia permanente, lo quito y continúo aplicando fiscalmente los 10.000, que sería el 5% de 200.000. Pues de cada Hacienda es como si nunca hubiera existido lo de la contabilidad. De esa forma controlamos en temporaria lo que va al modelo 200 y eliminamos como permanente lo que contablemente resta el resultado contable y Hacienda opina un no rotundo. Otra cuestión importante es qué pasa cuando la empresa se hizo un deterioro que fiscalmente se admitía la normativa fiscal anterior y que ahora revierte. ¿Qué parte de eso revierte y qué parte no? Aquí tengo un ejemplo que es, yo compré un listado de clientes, una base de datos, en el año 2013. Pagué por ellos 30.000 euros. El primer año, cuando hago el test de deterioro, no hay problemas. Lo que pagué en su momento lo aporto en beneficios, lo vale, no hago deterioros. Con lo cual, lo que hago fiscalmente de casa al IS es deducirme el 2%, pues como estamos todavía en año de medidas temporales y sería el 2% de 30.600 euros. Implicaría un ajuste negativo de 600. Lo que ocurre que en el 2014 el contable, al hacer un test de deterioro, dota un deterioro de 10.000 euros. Se supone que aplica la resolución, lo calcula correctamente, lo puede justificar y como estamos en normativa fiscal del 2014 que es la anterior ley, se admitía fiscalmente esos 10.000 euros, excepto los 600 que había deducido el año anterior. Por tanto, pues aquí decía que el gasto deducible era 9.400 y revertía el pasivo fiscal. ¿Qué ocurre? Que si el año que viene, 2015, ya recupera su valor y contablemente lo revierto, de esos 10.000 que revierto, la norma fiscal dice que no hay que tributar lo que Hacienda hubiera admitido desde el principio, que hubiera sido el 5% de los años que hace que tiene la base de datos. Esos 8.200 euros que pongo aquí
es en definitiva la parte que hay que tributar, que sería de los 10.000 descontar lo que Hacienda hubiera emitido deducible como deducción desde el 2013, que yo tengo que sería en definitiva, como era el 2% la medida temporal esos 3 años, 30.000 el 2%, 3 años son 1.800 euros. Pues para que aquí quede un negativo de 1.800 euros, quiere decir que solamente hay que tributar 10.000 menos 1.800, 8.200. La idea es esto, que si tenéis un deterioro que os habéis deducido en normativa anterior, cuando le deis la vuelta, se trata de dejar como pasivo fiscal lo que tendríais si nunca en vuestra vida hubierais hecho ningún deterioro a nivel contable. Y por último, hago una referencia breve a lo que era el Fondo de Comercio Financiero, que era cuando las empresas adquirían participaciones en compañías extranjeras con un mínimo del 5% y a las cuales se podía aplicar la renta exenta del artículo 21. Pues durante un tiempo se permitió que dentro del precio de coste hay una parte que es el fondo de comercio. Pues ese fondo de comercio, aunque no esté separado, se podía igualmente deducir fiscalmente. Se aplicaría el 1% cuando había la medida temporal o el 5% cuando deje de existir la medida temporal. Lo que ocurre que como eso se ha derogado, es muy importante, solamente se puede aplicar en qué tipo de participaciones. Depende en qué fecha se adquirió. Son empresas que pertenecen a la Unión Europea, la compra debe haberse realizado entre enero del 2002 y 21 de diciembre del 2007. Y si son empresas no comunitarias, debe ser hasta 12 de enero del 2011. Cualquier compra que no se haya hecho en ese intervalo de tiempo no tiene derecho a deducirse el Fondo de Comercio Financiero. Muchas gracias por vuestra atención y nos veremos en la próxima sesión.